Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que vamos a trabajar el día de hoy sobre la norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Les habla Sandra Romero de KM Consultores, agradeciendo como siempre su preferencia y que nos acompañen en estos eventos. Pues voy a empezar por los comerciales, poniendo a sus órdenes a KM Consultores con los servicios de consultoría, de capacitación, de análisis de riesgos, de diagnósticos, auditorías internas, por supuesto, mejoras a sus procesos y auditorías también a sus proveedores. Ya nos conocen la mayoría de ustedes. Gracias a su preferencia, este mayo vamos a cumplir 22 años de trabajar en sistemas de gestión y pues ponemos a sus órdenes nuestros servicios. Me pueden contactar a una servidora. Si se inscribieron a este webinar, pues tienen por ahí mi correo. Y además, pues voy a aprovechar para presentarles nuestra herramienta tecnológica CertiGo, la cual tiene diferentes módulos para sus organizaciones. Ahorita tenemos algunas ofertas y algunos precios preferenciales, sobre todo para el módulo de control de documentos y el módulo de acciones correctivas. Cabe mencionar que ya lo tienen nuestros clientes, tenemos clientes inclusive que ya nos han renovado licencias por 5 años, entonces si les interesan módulos, por ejemplo, de control de documentos, de acciones correctivas, de gestión de riesgos en sistemas de gestión, no importando la disciplina, si es calidad, ambiental, seguridad u otros, con mucho gusto les hacemos una presentación para que lo conozcan y les damos mayores informes. Bien, pues en esta ocasión nos acompaña el biólogo Carlos Enrique Ramírez. Él por título es licenciado en biología, aunque también, bueno, fue técnico laboratorista químico. Él actualmente es consultor independiente y hemos hecho muy buena sinergia con KMC, sobre todo para el tema de las normas oficiales mexicanas, en lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Él ha trabajado en empresas en el sector minero, por supuesto también en petroquímica, ocupando puestos de jefe de seguridad y ecología. Él tiene una especialidad en ambiental. Ha ocupado también cargos de inspector federal laboral calificado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ha trabajado también como técnico químico en empresas del sector bebidas como es La Pureza, independientemente de que desde el año 2020 él está trabajando como consultor independiente. Cabe mencionar que Carlos nos ha apoyado muchísimo en hacer diagnósticos y también de establecer el alcance de aplicación de normas oficiales mexicanas, con lo cual hemos tenido muy buenas respuestas y en esta ocasión queremos aprovechar su experiencia para que nos comparta todo lo relativo a la norma oficial mexicana 036. Así que para no entretenerlos sin mayor preámbulo, me permito cederle la palabra a Carlos. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes a los compañeros. Bueno, como comenta la ingeniera Sandra, efectivamente por ahí tenemos ya un camino andado con respecto a lo que es la seguridad industrial. Y desde hace un par de años ya estoy como consultor independiente de base. Anteriormente ya había hecho trabajos de consultoría desde el 2005 a la fecha, pero nos hemos dedicado a crear herramientas que nos faciliten lo que es la aplicación de las normas, ¿no? Y en este sentido, la razón de este webinar es porque a partir de enero del año que viene, debemos de tener implementada a la totalidad lo que es la norma 036, ¿no? Por ahí nos pide una evaluación, un diagnóstico y que a partir de ahí desarrollemos lo que es un programa de ergonomía, ¿no? Carlos, ¿nos podrías compartir pantalla y tu cámara, por favor, para que te Ok. conozcan? Sí, sí, por ahí creo que no la puse. Aquí está. Listo. Y si nos compartes tu pantalla. Ok, perfecto. Ok. Bueno, les pido a todos los participantes que durante el desarrollo del tema aquí con el licenciado Carlos me ayuden a tener sus micrófonos en silencio. Vamos a escuchar su explicación durante 40-45 minutos
y vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas de 15 minutos. Así que para que no se les olvide, anótenla en el chat. Yo me salgo un poquito aquí de pantalla y le cedo a Carlos la palabra para que pueda desarrollar el tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos de KMC Consultores y por supuesto Certigo. Bueno, como les comentaba hace un momento, lo que es la norma 036, factores de riesgos ergonómicos, la parte 1, se publicó en el diario de la Federación en el año del 2018. Esta norma aplica para lo que son cargas manuales a partir de 3 kilos en adelante, ¿no? Anteriormente en la norma 06 se nos hablaba de cargas manuales, pero se nos explicaba que se consideraba como carga manual a partir de los 25, o así se interpretaba. Incluso anteriormente los inspectores de la Secretaría del Trabajo, de los cuales en su momento formé parte, no aplicábamos la norma si las cargas manipuladas en los centros de trabajo estaba por debajo de 25 kilos, no si era igual o por debajo de 25 kilos. Cosa que no debía de ser, se debía de aplicar, pero lo que explicaba la norma es que era el límite máximo permitido de carga era 25 kilos. En esta norma ya se especifica perfectamente bien ese punto, ¿no? Entonces, a partir de los 3 kilos ya nos aplica carga manual y lo máximo que podemos levantar en nuestro centro de trabajo es 25 kilos, salvo algunas condicionantes cuando se hace carga en equipo, que es de forma grupal, que bueno, lo veremos más adelante, ¿no? Y bueno, con respecto a los riesgos a las enfermedades profesionales o enfermedades de trabajo, la definición del artículo federal del trabajo nos da que es un estado patológico derivado de una acción continua de una causa. ¿Por qué comento esto? Porque derivado de los estudios de los indicadores del IMSS, la primera causa de enfermedades laborales precisamente son los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, está estrechamente relacionado. Que bueno, tiene que ver con dorsopatías, bursitis, sinubitis, que son temas de articulaciones, ¿no? Y las dorsopatías que tienen que ver con temas específicamente de la columna. Entonces, por aquí tenemos este indicador del IMSS. Ahí están identificadas cuáles son las enfermedades musculoesqueléticas, no lo vamos a ver así como tal al 100, pero en total, en el 2020 se tuvieron 4.153 casos que representan un 47% de las enfermedades del trabajo. Nada más que hay que tener cuidado con ese porcentaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que son trastornos musculoesqueléticos, no necesariamente implica que hayan sido derivados de carga manual. Les voy a poner un ejemplo. Hace 3 años trabajando en una empresa, un trabajador venía bajando las escaleras, no venía agarrado del barandal, se resbala de la escalera, se toma del barandal y se le luxa el hombro, ¿no? Entonces se viene lo que es una lesión de hombro. Y si vemos aquí, las lesiones de hombro están consideradas como trastorno musculoesquelético. Podríamos decir que, por ejemplo, en el 2019 hubo una lesión en un hombro que forma parte de los indicadores, pero no necesariamente quiere decir que forme parte de los riesgos de carga manual, ¿no? Y bueno, en ese sentido, tenemos lo que es la norma 036, que ya les había comentado, que se publicó en el Diario de la Federación en 2018. Y bueno, el objetivo es identificar, analizar y prevenir y controlar los riesgos de factores ergonómicos en los centros de trabajo, derivados del manejo manual de carga o efectos de prevenir alteraciones a la salud. Aquí, pues básicamente, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver mucho con temas de repetición, tema del masa de la carga, distancias de recorrido, con carga levantada y repeticiones, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el manejo manual de carga menores no aplica cuando es menor a 3 kilogramos, ¿no? Y aplica en todo el territorio nacional. Con respecto a las referencias, esta parte es muy importante. Siento que la norma carece o falta de algunos elementos para podernos dar un contexto global acerca de cómo gestionar los factores de riesgos ergonómicos, y les explico un poco. Con respecto a la referencia, solo me habla de equipo de protección personal y servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.
¿Qué es lo que quiere decir? Norma 30, norma 17, más sin embargo, dentro de la norma vamos a evaluar factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos ruido, tenemos temperaturas elevadas abatidas, tenemos condiciones de las instalaciones, norma 01, nos habla de que tengamos bitácoras o recorridos de seguimiento, tenemos la norma 019, donde entran los recorridos de verificación ocular para verificar lo que son las medidas de seguridad del centro de trabajo, ¿no? Entonces, en este aspecto, con respecto a las referencias, hay ciertas normas que de forma transversal, más adelante lo vamos a ver, pero nos apoyan en la parte de la aplicación de medidas y recomendaciones para establecer lo que es un programa de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las referencias se quedan cortas. Y bueno, ¿cuál es la definición de manejo manual de cargas que da esta norma? Me dice la actividad que desarrolla uno o varios trabajadores para levantar, empujar, jalar y transportar y o estivar materiales empleando su fuerza física o utilizando o no equipo auxiliar. Y se considera como carga toda aquella con una masa igual o mayor. Básicamente son las actividades donde el trabajador realiza un movimiento de estiva, de levantamiento, de descenso de carga en un punto específico. O si lo va a transportar, ya aplica otro criterio, ¿no? O en dado caso se rebasan los 25 kilos de masa máxima que se puede levantar, entonces hay que utilizar lo que son equipos auxiliares, diablitos, patines, cualquier herramienta o carretillas, cualquier herramienta que me sirva a mí para poder manipular esa carga. Dentro de lo que es, a esto ya se lo considera como empuje o arrastre, y dentro del empuje o arrastre también se considera el empujar el material. Ya directamente no estás levantando como tal el peso muerto porque está sostenido sobre una superficie, y más sin embargo se tiene que evaluar de una forma diferente. Ahí ya no aplicaría el criterio de los 25 kilos como tal, ¿no? Ahí ya aplicaría lo que es la distancia y las masas máximas consideradas para esa forma de trabajo. Y bueno, ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Contar con el análisis de los factores de riesgos ergonómicos conforme al capítulo 7 de la norma, adoptar medidas de prevención y o control para reducir o eliminar factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo, efectuar la vigilancia de salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Bueno, básicamente en estas obligaciones me pide un análisis en base al capítulo 7, que básicamente es el apéndice 1 y 2 de la norma, donde se nos incluyen un método que se llama manejo manual de carga, que se llama MAC, perdonen mi pronunciación en inglés, se llama Manual Handling Charters, que básicamente es una hoja de campo donde tú recopilas toda la información en base a las posturas, en base a las condiciones físicas del entorno de trabajo, en base a las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, en base a eso, tú haces ese análisis. Y bueno, adoptar medidas de prevención o control o reducir y eliminar factores de riesgo. Como tal, nos pide un procedimiento de seguridad. En ese procedimiento de seguridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos incluir la fuerza, en este caso lo que es la masa que se levanta. Se considera que para la masa, por lo menos por cada kilo, se necesita 1 newton de aplicación de fuerza para poder realizar lo que es el movimiento. Las distancias horizontales o verticales que están en función del cuerpo. Las horizontales es qué tan cerca o retirado está del cuerpo. Ahí se valora esa parte. La parte de las distancias horizontales, verticales, qué tan abajo en relación al cuerpo estamos haciendo el levantamiento de carga. El tema de la flexión y la torsión del tronco, ese es otro tema que se considera también. Y dentro de esas mismas medidas debemos de considerar lo que son las características del medio ambiente laboral, es decir, los factores ambientales. Como tal, la norma no incluye ruido, pero si nos ponemos en consideración de que es un factor de exposición para los trabajadores, entonces sí nos impacta en la carga manual, ¿no? Tenemos temperaturas elevadas o batidas, que forzosamente sí nos aplican tiempos de exposición y tiempos de recuperación. Tenemos las instalaciones, lo que vimos de los recorridos, la comisión de seguridad y el equipo de protección personal. Aparte de eso, también debemos de considerar las características de la carga, si tienen alguna
situación corrosiva, explosiva, alguna característica CRETIP, ya en base a lo que es el sistema globalmente armonizado, ¿no? Y efectuar la vigilancia de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Este punto es muy importante porque aquí sí nos pide específicamente la competencia del médico. Nos dice que por lo menos el médico deberá de estar relacionados, tener una certificación o una cédula de conformidad que establezca que tiene la competencia de medicina del trabajo. Ahí sí nos lo pide explícitamente. La norma también nos dice, puede ser contratado directamente por el patrón o contratado de forma externa. Es decir, si nosotros tenemos un servicio de salud ocupacional externo, asegurar que el servicio externo cumpla con esa competencia, ¿no? Y bueno, informar a los trabajadores de las posibles alteraciones a la salud en el manejo manual de cargas. Básicamente es difundir cuáles son los riesgos identificados, cuáles son las acciones correctivas y preventivas que se están haciendo en torno a las actividades, ¿no? Básicamente difundir y comunicar los riesgos. Y bueno, proporcionar capacitación, adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto sobre los procedimientos de seguridad, prácticas de trabajo seguro, y en su caso, medidas de prevención o control de conformidad con lo señalado en el capítulo 10 de esta norma, que básicamente es el apartado de capacitación y adiestramiento, ¿no? Y bueno, llevar registros sobre las medidas preventivas y los exámenes médicos practicados. Esas son las obligaciones patronales, digamos que son los puntos más fundamentales de la norma, y esto es lo que nos solicita en las obligaciones patronales. Y bueno, como comentábamos, dentro de las cosas que vimos, las actividades de manejo de carga deberán ser realizadas por trabajadores que cuenten con una aptitud física avalada por un médico. Es decir, si yo tengo gente de nuevo ingreso que por la descripción del puesto se va a ver expuesto a manejo manual de carga, pues el médico debe de considerar dentro de los estudios la aptitud física para poder desarrollar la actividad. Y como lo comentaba, puede ser a través de una institución de seguridad social, que puede ser pública o privada, o de forma interna si tenemos departamento de medicina de salud ocupacional, ¿no? Y bueno, para desarrollar las actividades que involucren el manejo manual de carga, se deberá contar con un procedimiento de seguridad. Lo que habíamos hablado, el procedimiento tiene que ver con las fuerzas, las distancias horizontal y vertical, que bueno, ya platicamos un poquito acerca de qué es eso, y la frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo el trabajador hace un ciclo, es decir, saco un material de una banda transportadora y lo estivo en una tarima, ¿cuánto tiempo me llevo en eso y cuántas repeticiones son las que yo realizo para realizar lo que es una estiva, o en su momento durante el turno, cuántas son las repeticiones que yo hago? Y la duración, el tiempo efectivo, es decir, si yo hago una carga cada 10 minutos, cada hora estoy haciendo 6, que vendría siendo mi frecuencia, y la duración de la actividad pues es 1 hora, ¿no? Entonces digamos que es el tiempo total de la actividad. En este sentido, sí debemos de considerar el turno, la jornada de 8 horas como tal. Que bueno, vamos a ver algunas limitantes con respecto a no puedo tener al trabajador las 8 horas realizando la carga, dependiendo de la masa que el trabajador mueva durante el turno, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Las medidas de seguridad, que tienen que ver con temas de lo que habíamos hablado, de pisos, el entorno de medio ambiente de trabajo, los factores ambientales y demás, ¿no? Las características de la carga, lo que tiene que ver con las propiedades fisicoquímicas del material, inclusive si tiene por ahí temperaturas, a qué temperatura sale. Todo esto es para que nosotros podamos ir delimitando las medidas preventivas, ya sea en función del equipo de protección personal, sea en función del mantenimiento de las instalaciones o en su caso el reacondicionamiento, ¿no? Entonces, toda esta parte es lo que debe de contener el programa, el procedimiento. Con respecto a los materiales,
En el caso, poner énfasis en los peligrosos, tales como alguna característica CRETIP o riesgo biológico, la temperatura elevada o batida, entre otros. En otro sentido, también debemos de considerar hasta cierto punto lo que son las dimensiones, ¿no? Porque eso nos va a afectar mucho a la hora de manipular el material. Entonces, con dimensiones del material también, sería una característica más de la carga, ¿no? Y bueno, para realizar las actividades que implican el manejo manual de carga, se deben adoptar a medidas de prevención o de seguridad siguientes. Esto ya va relacionado con respecto a cuáles son los controles que nosotros debemos aplicar y cuáles son las condiciones para poder cumplir, ¿no? De entrada es proporcionar ropa de equipo de protección personal conforme a lo previsto en la norma 017. Aquí eso es muy importante. En muchos lugares nos han preguntado acerca de si es bueno utilizar la faja o no. Utilizar equipos de compresión en actividades de carga manual. Como tal, en su momento, por ahí la Organización Mundial del Trabajo emitió un boletín, ya tiene muchísimo tiempo, en donde nos explica que realmente las fajas se consideran más un factor de riesgo dentro de las cargas, dentro del manejo manual de cargas. ¿Por qué? Porque al realizar compresión sobre el cuerpo y levantar la carga, el cuerpo se presiona. Si nosotros sufrimos de presión alta, puede venir por ahí un evento de que se nos suba todavía más la presión, o en el caso de que si la faja la apretamos de más y hacemos una carga, estamos estrangulando lo que es la columna y puede venir una lesión dorsal, ¿no? Una dorsopatía. Entonces no es recomendable. Lo recomendable es, con respecto al levantamiento de carga directamente, es hacer una buena carga utilizando las piernas, con la carga lo más pegado al cuerpo posible y demás, es decir, tener un centro de gravedad bajo, ¿no? Y con respecto a las características de los materiales, pues sí considerar lo que es el equipo de protección personal. Si es algún material que por el proceso salga húmedo de la línea de producción, pues a lo mejor tener un guante antiderrapante, ¿no? Que el material no se me resbale. Tener, si por cuestiones del proceso hay humedad en el piso, tener un zapato antiderrapante con un piso que también cumple esa característica, ¿no? Es la forma de atacar los factores de riesgos ergonómicos con respecto al equipo de protección personal. Y bueno, la norma nos da ciertas condicionantes para lo que es la carga manual, ¿no? Entonces tenemos menores de edad, mayores de 45 años, mayores entre 18 y 45, y dependiendo del género, masculino o femenino, pueden variar las masas máximas de carga, ¿no? Las capacidades de carga. Entonces nos dice que para menores de edad son 7 años, tanto hombres como mujeres. Nos dice que mayores a 45, mujeres deben de levantar 15, pero ojo, en donde dice mayores a 45 tiene un asterisco tanto en hombres como en mujeres, nada más que en hombres no ponen la masa máxima y en mujeres sí. En el caso del femenino puede cargar hasta 20 kilos, cuando son mayores puede cargar hasta 15 kilos, pero sí para nosotros considerar si es aceptable que en este caso la mujer trabajadora levante esos 15 kilos a partir de los 45, es importante que se haga un estudio de capacidad de carga por parte del trabajador, ¿no? Entonces realizar lo que son tele de tórax, radiografía y demás para para asegurar que el trabajador en este caso no tenga una lesión que pueda sobrellevar o un riesgo de una enfermedad laboral, ¿no? Y el mismo caso para los hombres, eso es lo que nos dice, ¿no? Aparte de eso, en el cuerpo de la norma nos hace alusión, aquí ya lo pongo adicional, va intrínsecamente dos grupos, lo que tiene que ver con mujeres que están en una etapa de posparto dentro de las primeras 10 semanas posteriores al embarazo. Es decir, que en esas condiciones, tanto en gestación como en posparto, se deben de tomar las consideraciones médicas para asegurar la salud, en este caso, de la mujer y del producto, ¿no? Del embarazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tienen que tomar adecuaciones y hacer lo que es
el estudio médico. Serían, digamos que dos grupos intrínsecos que están considerados dentro de la norma, pero no vienen en la tabla. Entonces, por esa cuestión lo pongo dentro de la tabla. ¿Por qué? Porque es otro grupo de exposición al final de cuentas. Son otros dos grupos. Y bueno, ya con respecto a la carga, si nos damos cuenta, nos dice cuáles son las capacidades máximas, femenino y masculino, hombres y mujeres. Menores a 18 son 7 kilos. Mujeres mayores a 15 son 7 kilos. Mujeres mayores a entre 18 y 45, 20 kilos. Masculinos mayores a 45, hay que hacerse el estudio médico para determinar la capacidad de carga del trabajador. Entre 18 y 45 son 20 kilos. Los grupos adicionales que pusimos aquí, tenemos lo que es posparto y gestación, son 10 kilos. Que bueno, para posparto, pues está muy complicado que se cumpla esa condición porque regularmente regresan ya casi al término de esas 10 semanas de posparto, ¿no? Depende también por ahí de en qué momento inició la incapacidad y en qué momento dio a luz, ¿no? Cuando eso es de trabajo individual, ¿no? Para cada persona. Sin embargo, cuando hacemos trabajo en equipo de levantamiento de carga, que en esta parte son grupos, me dice que, por ejemplo, en pareja con capacidad máxima de carga de 25 kilos, esta parte es importante porque lo vamos a ver más adelante probablemente. Cuando me dice que en parejas, igual o mayor, bueno, en este caso de hasta 45 años, me dice que la capacidad de carga debe de ser 2/3 partes, es decir, 25 entre 3, porque 25 son la capacidad máxima de carga, en este caso para los hombres. Nos da 1/3 por 2, nos da los 2/3. Me dice que son 16 kilos. Por ser por 2 trabajadores, me da 33 kilos. Es decir, la capacidad máxima de carga para equipos de 2 trabajadores es 34. O sea, ya no podemos pasar de eso. El mismo caso para trabajo en equipo de 3 hombres, me dice que son 2. Es la mitad de la suma de la carga de los trabajadores, es decir, 12.5 por 3 trabajadores, me da 38 kilos. Para trabajadores, para grupos de 3 trabajadores, no podemos pasar una carga de 38 kilos. Entonces, en ese sentido debemos de ir aplicando las medidas. Y es el mismo caso para los de 4. Hay una capacidad máxima de 68 kilos. Sí, y una parte importante es asegurar que el personal que realice las actividades de carga en equipo pertenezcan al mismo grupo, si no vamos a tener diferenciales de levantamiento y se van a modificar valores, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que tener eso a consideración. Bueno, otra cosa importante que se me pasaba, hay que recordar que en esta tabla me habla de las capacidades máximas de carga y nos habla de menores de edad y nos habla de mujeres en gestación y en periodo de posparto. Hay que recordar, y aquí es donde transversalmente vamos a ir a lo que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde hay dos capítulos específicos para menores de edad y para mujeres en gestación. ¿A qué es a lo que voy? De entrada nos dice que los menores de edad no pueden hacer manipulación de sustancias químicas o entrar en contacto con sustancias químicas peligrosas. No pueden trabajar en condiciones insalubres, llámese temperaturas elevadas o abatidas, ruido o en trabajo nocturno. Entonces, es decir, es de cierta forma decir que va a estar muy limitado el que yo puedo utilizar menores de edad realizando cargas manuales. Y es el mismo caso para las mujeres en gestación o posparto. Difícilmente puedo ponerlas a que manipulen sustancias químicas peligrosas, temperaturas elevadas o abatidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice el reglamento. Entonces ahí es donde vemos ese punto de una forma transversal, ¿no? ¿Cómo nos impacta? Y bueno, en caso de la jornada, cuando se hagan levantamientos, exclusivamente levantamiento, donde estemos estivando dentro de un mismo punto de operación, por decir, donde estamos realizando la actividad, no debemos exceder la masa de 10,000 kilogramos por hora, es decir, en ningún momento el trabajador puede exceder esa carga. Yo cuando vi esta parte de la norma dije, no, o sea, eso nunca va a pasar, pero sí hay ciertas condicionantes donde puedes llegar a rebasar esa masa acumulada, ¿no? Entonces,
Eso es para un punto estático donde estamos haciendo el levantamiento y el descenso de la carga. O en el caso donde ya tengamos un transporte, es decir, que saquemos de la línea y caminemos 5 metros a la estiba, entonces ya ahí ya nos aplica que la capacidad máxima de carga de masa acumulada, perdón, no debe de exceder los 6,000 kilogramos. ¿Por qué? Porque estamos integrando otro factor que es un factor donde recorremos una distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice, ¿no? En el caso perdón, aquí en el 10,000 kilogramos son 10,000 kilogramos en un punto estático o distancias menores a 10 metros. Y en el caso de 20 metros son hasta 6,000 kilogramos, ¿no? En el caso del transporte. Bueno, ¿qué más medidas y recomendaciones se tienen? Temas de la ropa y el equipo de protección personal que esté ajustada. En el caso de traslados, jalando o empujando, que ya tiene que ver con empuje y arrastre, evitar lo que son paradas o maniobras frecuentes. En esta parte, pues sí, tiene que ver mucho con la fuerza sostenida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros arrastramos o empujamos a una velocidad, una carga agarra inercia, y entonces al agarrar inercia ya no tenemos esa fuerza sostenida. ¿Por qué? Porque indistintamente el objeto ya tiene movimiento cinético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y evitar las fuerzas iniciales y sostenidas, que era lo que comentábamos. Esa es la razón por las cuales se tienen que evitar las paradas y maniobras frecuentes, porque cada vez que paramos y arrancamos, cuando estamos arrastrando o empujando, aplicamos una gran fuerza inicial, ¿no? Y bueno, evitar trayectorias por pisos ranurados, deteriorados o resbalosos. Otra parte importante es el evitar rampas, pendientes o superficies desniveladas en la trayectoria. ¿Ok? Eliminar objetos y obstáculos que pueden representar un peligro de tropiezo. Bueno, derivado de esto, nosotros debemos de implementar lo que es un programa de ergonomía. En este caso, tiene que ir de la mano con lo que es nuestro análisis, diagnóstico y evaluación y diagnóstico de cómo estamos con respecto a las cargas manuales. Eso lo vamos a ver al final. Pero me pide en el centro de trabajo un programa de ergonomía que contemple acciones correctivas, un plan de acción, responsables, fechas programadas de ejecución, control de avances, implementación, responsables de ejecución y la evaluación posterior a las medidas de control. Es decir, qué tan efectiva ha sido la acción correctiva que hemos implementado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí debemos de enfocarnos a la elaboración de este programa. Y bueno, dentro de las medidas administrativas, ¿qué es lo que se puede hacer en el caso de encontrar una situación fortuita de donde el trabajador está expuesto a un riesgo potencialmente posible? Pues bueno, nos habla de limitación de tiempos y frecuencias en las que se realizan las actividades, es decir, diseñar un procedimiento, o mejor dicho, establecer lo que son periodos de trabajo con periodos de recuperación. En este sentido, a quien le deja la chamba a la norma es precisamente a los doctores especializados en salud ocupacional. Es decir, ellos van a ser quien decidan cuáles van a ser los tiempos de exposición y no exposición. Ojo, ahora sí que al que le echan la culpa es al médico, pero si tenemos condiciones de temperaturas elevadas abatidas, ruidos o otra situación, recordemos que esas normas también nos hablan de periodos de exposición y no exposición. Incluso por ahí también tenemos la parte de las sustancias químicas. Y dentro del área de trabajo donde se está trabajando hay ciertas concentraciones, tenemos la norma 010, que también nos habla de límites máximos permisibles de exposición, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerarlo para darle contexto a nuestro médico de salud ocupacional y que en base a todo ese contexto, él pueda determinar cuál es el mejor, estimar los mejores tiempos de exposición y no exposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor la exposición no va a ser tanto por la carga manual, pero puede ser
derivada de las temperaturas elevadas o abatidas, o puede ser derivado de las concentraciones de las sustancias químicas. A lo mejor pasa a segundo término la parte de la carga manual. Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Y bueno, la programación de periodos de descanso, que era lo que les comentaba, la reprogramación y diversificación de actividades y la rotación de actividades. Es decir, si tenemos trabajadores que no hacen una carga manual, pero tienen la posibilidad de hacerlo, es estar rotando a los trabajadores en las actividades, ¿no? Ya sea durante el turno o durante el día, es decir, tal día a sutanito le toca realizar lo que es carga manual y al día siguiente le toca a fulanito. Entonces, esa es la parte de rotar las actividades, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tenemos procesos robustos y tenemos diferentes líneas, pues bueno, se puede manejar ese concepto, ¿no? La rotación de actividades. Y bueno, las medidas técnicas de control que se deben de tomar, esto ya va enfocado también desde la filmina anterior, estamos hablando de lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Básicamente, entre las medidas de control técnicas, pues bueno, es la modificación de los procedimientos de trabajo, la manera de hacer la tarea, la modificación o adecuación y sustitución de instalaciones. Por ejemplo, aquí tenemos en la filmina una estación de vaciado donde el trabajador está realizando la carga de un saco de un polvo. A lo mejor ese polvo cae a algún reactor o algún silo. Se puede implementar una acción correctiva donde se busque la automatización del proceso, y en ese sentido podemos poner un polipasto y una entrada de polvos y cambiar la tecnología, es decir, de un saco poderlo cambiar a super saco. Es un ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente es la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí ya entramos en la administración de riesgos. Ya eliminamos el riesgo de exposición a la carga manual, pero ahora también hicimos una sustitución intrínsecamente en el proceso. Ahora tenemos riesgos de caídas de materiales. ¿Por qué? Porque es la forma en la que manejamos la tecnología que pusimos, ¿no? Entonces hay un levantamiento de carga. Entonces hay que volver a evaluar, pero ya enfocado en maquinaria y herramienta, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la vigilancia de la salud de los trabajadores, al ingreso, que los médicos hagan lo que son los expedientes y que se le dé un seguimiento a la salud de forma periódica, ¿no? Por lo menos una vez al año. El programa de vigilancia de la salud, en este caso, pues bueno, todos los centros de trabajo cuando tienen su programa de salud están incluidos todas las áreas y todos los riesgos, ¿no? También es importante aplicar lo que es el cuestionario nórdico por INCAM, que básicamente es donde el trabajador está contestando en base a unos reactivos con respecto a la carga manual que realiza, si hay algún factor de riesgo, si en su momento ha sufrido alguna lesión, qué tipo de lesión y demás. ¿Por qué? Porque le da información a los departamentos médicos o a los servicios contratados para poder implementar lo que son acciones correctivas en materia de salud, ¿no? Aparte también a los encargados de departamento, específicamente de seguridad industrial, ya nos da otro factor de información donde podemos aplicar acciones correctivas. Y bueno, aquí está un ejemplo de una acción correctiva. La situación que se tiene que evitar es que el trabajador haga manipulación del material por debajo de las rodillas y tratar de tenerlo en una situación horizontal entre la altura de las rodillas y el codo, ¿no? Entonces, básicamente son condiciones que podemos hacer y no son necesariamente generan una gran inversión, ¿no? A veces hay cosas que son muy pequeñas. Con respecto a la capacitación, bueno, el trabajador debe de ser capacitado con los efectos a la salud derivado de la carga manual, la forma de reconocer lo que son los factores de riesgo, el conocimiento de la norma, que conozcan el énfasis de la norma con énfasis en la aplicación de medidas de seguridad. Es decir, que ellos sepan identificar dentro de la norma qué es lo que me lleva a que nosotros tengamos un procedimiento de seguridad, ¿no? Que al final de cuentas lo más importante es el procedimiento de seguridad. La manera de realizar las actividades en forma segura a través de los procedimientos. ¿Ok?
Bueno, este es el mismo. Es lo mismo cuando se tiene que dar capacitación de forma recurrente o cuáles son las condiciones donde debo volver a impartir, cuando se introduzcan herramientas nuevas, cuando se evidencien condiciones inseguras en el desarrollo de las actividades y cuando así lo sugiera la última evaluación aplicada a los trabajadores. Si esas condicionantes no se dan, yo lo tengo que hacer por lo menos cada 2 años, impartir esa capacitación. Bueno, con respecto al análisis de riesgo, nos pide que debe estar integrada de cierta manera, ¿no? Nos pide cuáles son los lineamientos que debe de tener. De entrada es la identificación de actividades, la estimación simple del riesgo o evaluación rápida. Para esto la norma tiene incluido 2 apéndices donde nos da 2 metodologías que, vaya, son herramientas y que podemos utilizar. Y la evaluación específica del nivel de riesgo cuando el resultado de la evaluación rápida no permite determinar. Cabe mencionar que en los apéndices nos dan 2 metodologías, pero adicional, si el riesgo va un poco más allá en el sentido de que a lo mejor mi riesgo no es precisamente en parte del torso y cuerpo, sino es específicamente en los brazos, por ahí existen algunas otras herramientas que se pueden utilizar, que son hermanas de las herramientas que nos presenta la norma, ¿no? Y como comentaba, el apéndice 1 me dice para actividades que impliquen levantar, bajar o transportar cargas, que tiene que ver también con trabajo en grupos, que es el método Manual Handling Charters o método MAC, por decirlo de alguna manera, y son 3 diferentes evaluaciones, ¿no? Cuando hacemos el puro levantamiento, cuando hacemos levantamiento y transportamos, y cuando levantamos en grupo. Ese es para el apéndice 1. Para el apéndice 2, me dice que es empuje y arrastre, con o sin ayuda de equipo auxiliar. En este sentido, son dos formas de evaluar, son 2 métodos diferentes, pero cada método tiene sus variantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el análisis? Los datos del centro de trabajo, la información general, nombre, domicilio y actividad principal. Las actividades realizadas, el resultado de la estimación del riesgo, las conclusiones derivadas, las recomendaciones y acciones preventivas, los datos del responsable de la elaboración. Entonces ahí sí es toda la información que nos pide, ¿no? Obvio, más el análisis ya integrado, ¿no? Y el análisis debe de estar o comunicarse a los trabajadores o debe de estar disponible para ellos, ¿no? Para que sepan de qué se trata y cuáles son los riesgos que hay en este proceso. Y bueno, cada cuándo se tiene que hacer el análisis, cada cuándo es necesario. Bueno, cuando se modifiquen las condiciones en las que se realiza la actividad o se altera una alteración de la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuesto o se presente un trastorno musculoesquelético. Cabe mencionar, por aquí tenemos la hoja de indicadores de la norma, del programa, del portal de servicios electrónicos, donde la norma ya está para evaluación en el portal, ¿no? Y bueno, el método MAC es un método desarrollado por el Ejecutivo Británico de Seguridad y Salud, donde nos da ciertos lineamientos. Ahorita vamos a ver esta tablita qué tiene que ver esta tabla, porque la norma hay muchas cosas que no nos explica. Y básicamente la creación de esta herramienta fue para que todos los encargados de una empresa pudieran realizar como tal la evaluación y el análisis. Como tal herramienta es una herramienta que simplifica otros estudios, o mejor dicho, otros métodos, como por ejemplo puede ser la ecuación Ayos, y toma ciertos lineamientos con respecto a otros métodos que se llaman HOWAS o REBAS, que va enfocado específicamente a lo que son extremidades, ¿no? El método RAP, que es el método hermano del MAC, es el mismo caso, es una herramienta diseñada. Es un método, por decirlo de alguna manera, simplificado, pero no me da recomendaciones. Probablemente la barrera con la que me voy a topar es poder identificar las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Bueno, ya lo que habíamos visto, aquí está cómo se estructura, se evalúa peso, frecuencia, distancia horizontal, zonas elevadas, torsión, y cada ítem que está en ámbar o en amarillo
tiene niveles de evaluación, ¿no? Y nos dice cuáles son los puntajes. Por ejemplo, verde es 0, ámbar es 4, rojo es 6 y el morado es 10, ¿no? Que estos, los primeros dos métodos, o las primeras dos variantes del método de manual, son unas gráficas, ¿no? Entonces, para cada factor nos pide, nos da un valor en base a las condiciones que identificamos en el medio ambiente. Entonces, si se dan cuenta, tiene que ver también factores de acoplamiento de la carga humano, la superficie de trabajo, los factores ambientales y las restricciones posturales, que tiene que ver mucho con el diseño del entorno donde se trabaja, ¿no? Y también tiene que ver con temas de 5S. En el caso del transporte, aparte de estos ítems que vienen en el primero, nos elimina el ítem de postura vertical y nos pone el de carga asimétrica. ¿Por qué? Porque vamos a transportar, es decir, qué tan asimétrica es la carga si tengo que mover los hombros hacia algún lado, ¿no? Entonces tiene que ver también con temas intrínsecamente de torsión, ¿no? Restricciones posturales son los mismos, pero adicional nos pone este de carga asimétrica y también la distancia de transporte, que ya nos habla de entre 2 a 4 metros, entre 4 a 10 metros y más de 10 metros. En el caso de carga por equipo, pues bueno, nos da aquí los lineamientos para 2, 3 y 4 personas, igual los valores no los da, y en base a estos diagramas de flujos es como nosotros debemos de estructurar lo que es nuestra evaluación, ¿no? Y lo que le comentaba de la gráfica aquí me dice el porcentaje de aceptación a la carga manual por parte de los trabajadores. En el caso del verde fueron mujeres. Y bueno, me dice cuáles son los factores de frecuencia y de peso cargado, ¿no? Por ejemplo, 5 segundos a 10 kilogramos nos da un total de 722 repeticiones. Y aquí lo podemos ver. 10 a 5, aquí es donde están estructurados esos datos que se sacaron, ¿no? En el caso de los demás, pues los que están en paréntesis son los que se tomaron como referencia para elaborar lo que es la gráfica. Es decir, esta gráfica, esta información no la vamos a encontrar en lo que es la norma, pero sin embargo, hay una razón de por qué es de esta gráfica así, ¿no? Entonces, ya viendo lo que son los temas de estructura del método, hay mucha diferenciación entre el método origen, que fue el británico, al método que viene incluido en la norma. Por ahí hay errores, o asumo que son errores, donde los valores de evaluación cambian en el método MAC, pero en la norma no cambian. Es decir, que un ítem que se evalúa en un lugar en la norma, en el método original tienen valores diferentes, ¿no? Entonces, por ahí puede haber una situación de una desviación. Aparte de esto, hay una situación donde la norma no considera ciertos ítems a evaluar con respecto a lo que es la carga por equipo. Y pues bueno, básicamente podemos ver las diferencias, nos habla de características para evaluar. Si vemos, son más explícitas en el método MAC. Y nada más permítanme. Aquí está la forma de evaluar. Básicamente esta es la forma de evaluar. Evaluamos lo que es la carga y agarre, es decir, el método nos da un apoyo visual al 100% de todos los factores a evaluar, cosa que la norma no hace, ¿no? Inclusive nos los amplía, porque por ejemplo aquí en un buen agarre solo tenemos una forma de evaluar en amarillo, una forma de evaluar, y acá para el ámbar, que viene siendo el equivalente del amarillo, nos da 2 opciones y nos da 4 opciones, cuando aquí solo nos da 2, ¿no? Entonces, digamos que nos da un abanico de oportunidades para poder evaluar. Con respecto a los valores, pues vemos que los valores son los mismos y no hay ninguna desviación en ese sentido, ¿no? Entonces, básicamente así es como se evalúa. Si hay cuestiones de iluminación, temperatura o vientos, aquí nosotros podamos considerar cuáles son los métodos.
Ahora bien, con respecto a la tabla para evaluar, la que es de la norma, la que está al lado derecho, y la que es del método está del lado izquierdo. En el método original sí nos dice cuáles son los ítems que no aplican para cada actividad. Por ejemplo, transporte, para levantar, transporte y equipo, ¿no? Entonces ahí nos permite esa parte. En el método que viene en la norma no nos describe esa parte. Ahora, con respecto a la evaluación, cada uno de estos puntos no tiene un peso específico, es decir, basado en el método. Pero si nosotros vemos el peso específico de factores ambientales, sabemos que en factores ambientales nos aplica temperaturas elevadas o abatidas, ruido, contaminantes del medio ambiente laboral y demás. Es decir, a pesar de que el método no lo considera así, para yo poder dictar las medidas, puedo aplicar medidas correctivas de forma transversal con las normas que me aplican, ¿no? Y es lo mismo, obstáculos en ruta, instalaciones, 5S, recorridos de seguridad, frecuencia de transporte, bueno, eso ya va enfocado directamente a lo que es la carga manual, a la actividad que realiza como tal el trabajador, no tanto el entorno y demás. Entonces, a pesar de que la norma no me permite identificar sacar esas conclusiones o esas recomendaciones, sí lo podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos lo pide en la evaluación, en el resultado de la evaluación. Ahora nos habla ya de que lo que es determinar el nivel de riesgo, nos dice cuáles son los criterios de aceptación y los puntajes para tomar, cuáles son los criterios de nivel de riesgo y los puntajes que se requieren, que esto se va a ver reflejado en esta tabla, ¿no? Y nos dice bajo, aceptable, medio posible, alto, significativo, y nos da unas acciones que debemos de tomar, ¿no? Entonces, básicamente nos da una conclusión, más no nos da una recomendación como tal. Y con respecto a lo que les comentaba, donde hay desviaciones, esto ya es para cerrar. Por ejemplo, tenemos un agarre bueno, un agarre regular, un agarre malo. Si se dan cuenta los valores, esto tiene que ver para el proceso de trabajo en equipo. Me dice que es 0 en verde, 1 en ámbar y 2 en rojo. Y el método de origen me dice que es 0 en verde, 2 en ámbar y 1 en rojo. Es decir, hay errores de edición en lo que es la norma. ¿Esto cómo me impacta? Me impacta a mí que al momento a la hora de evaluar, cuando yo obtenga el resultado, probablemente mi resultado no sea totalmente confiable. Y otra situación, en el método original se consideran estos dos puntos para lo que es carga en equipo y en la norma no me lo considera. Entonces hay desviaciones que podrían ser críticas en ese aspecto. Y bueno, ya lo que habíamos hablado de normatividad transversal, temperaturas abatidas, el consumo, el régimen de trabajo, los tiempos de exposición. En el caso de temperaturas abatidas, también me habla tiempos de exposición. En el caso de condiciones de iluminación, podemos ver que hay ciertas situaciones para almacenes, almacenaje o empaque, ¿no? Que incluye la manipulación de carga manual. Con respecto al entorno, también podemos aplicar lo que es los límites de exposición a ruido. ¿Ok? Y pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda al respecto. Ingeniera. Sí, gracias, Carlos. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano o bien escribirla en el chat, con mucho gusto la leemos. Mientras, pues algunos anuncios, primero que nada, pues invitarlos a nuestros eventos de capacitación. Ahorita tenemos programados temas de las normas, de mapeos, de riesgos. Sin embargo, también el trimestre pasado tuvimos cursos de requisitos legales también aquí con la participación del biólogo Carlos. No duden en contactarnos para armar su programa de capacitación o bien a los que tenemos abiertos unirse. Y también cabe mencionar que estamos trabajando junto con el biólogo Carlos en una herramienta para que ustedes puedan hacer esta evaluación que pide la norma, así que pronto tendrán noticias de nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera escribir en el chat o que quiera levantar la mano, por favor? Aprovechando aquí la experiencia de Carlos.
Viviana, adelante, puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Sí, ahora sí. Espérame. Se escucha un poquito viciado el sonido. Sí, ya está, perdón. Ok, una pregunta. Hablaba sobre un estudio médico, el instructor decía que para determinar la carga que soporta cada trabajador, ¿no? Porque en sí no son los 25 kilogramos que mencionaba. Entonces, ahora, bien, a nosotros nos solicitaron hace poco un estudio de ergonómico, pero nos pidieron de la empresa en general, algo así. Entonces, porque sí, igual los trabajos de nosotros es de manejo manual de carga. Entonces, ahí mi pregunta es, se solicita, por ejemplo, podemos solicitar una al IMSS y por cada trabajador tiene que ser, o como me pedían, uno general por empresa. Ahí tengo duda en eso. Bueno, a ver, digo, no me quedó al 100 claro. ¿Te solicitaron un estudio? Sí. Me pidieron uno general. Me dijeron uno por empresa, un estudio ergonómico, que el IMSS no los va a emitir, nos decían. Entonces, ahí no sé si es por persona o el general de la empresa, desconozco. Entonces, quisiera que me comentaran sobre eso. Pero enfocado a lo médico de la empresa. ¿Perdón? Pero enfocado a la salud del trabajador, por lo que veo. Sí, es correcto. Mira, como tal, la norma oficial mexicana te dice que para los exámenes médicos debes de considerar lo que dicen las normas oficiales mexicanas en el sector salud. Desafortunadamente, ¿qué pasa? No tenemos una norma oficial mexicana del sector salud que hable de exámenes médicos por exposición a riesgos laborales. No existe. Entonces, ¿cuál es la chamba aquí en este caso del trabajador, del doctor de planta o el servicio contratado? Determinar cuáles son los exámenes médicos que se requieren realizar dependiendo de la carga manual. Y es muy sencillo. Regularmente en las cargas manuales, para considerar si hay alguna lesión musculoesquelética, una cuestión de una dorsopatía donde haya una lesión lumbar, te lo comento, es por experiencia, no tanto por estudio. Se mandan a hacer los exámenes médicos de ley a quien está expuesto a este tipo de riesgo. Tele de tórax, radiografía, ya si es una lesión de órganos blandos, en este caso músculos o tendones, ya ahí hablamos de un ultrasonido, otro tipo de radiografía, ¿no? Que hay, incluso ya hay hasta radiografía de 3D. Entonces, los exámenes médicos periódicos son para detectar cómo ha ido evolucionando la salud del trabajador, ya sea en mejoría o en deterioro. Entonces, a lo mejor la separación de vértebras del año pasado del trabajador a este año, la separación es más pequeña, entonces quiere decir que hay un compactamiento de la columna, pero eso lo define el médico de planta, o en este caso, si lo van a hacer a través de una institución social, ya estarán ustedes a lo que diga el Departamento de Medicina de Trabajo del IMSS, ¿no? Digo, al final de cuentas, la forma de cómo tú puedes hacer el estudio del personal ocupacionalmente expuesto a riesgos ergonómicos ya dependerá de la vertiente por la que se vayan a ir, ¿no? Entonces, sí hay una situación en ese sentido, que la determinación de los estudios lo tiene que hacer un médico. Eso no es... Ok, se podría hacer con el IMSS, ¿verdad? Mira, lo desconozco. Desconozco si puede hacerlo a través del IMSS, porque yo en mi caso nunca he solicitado un servicio al IMSS en ese aspecto, porque por ejemplo, en el Departamento de Medicina del Trabajo, cuando en su momento he tenido que acercarme con ellos por alguna cuestión de algún trabajador de alguna de las empresas a las que les aplico consultoría, es para dar seguimiento a las ST7 o incluso ellos hacían algunos estudios de medio ambiente laboral. Entonces, por ejemplo, te hacían el estudio de ruido. El problema fue que cuando quisimos
avalar ese estudio de ruido ante la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo no nos lo quiso aceptar. Y no nos lo quiso aceptar porque el IMSS no es un organismo de tercera parte para tomar parte, para ser juez y parte en temas de relación iniciativa privada-gobierno. Entonces, en ese sentido, sí te puedo decir que desconozco si puedes mandar a realizar el estudio. ¿Cuándo te hace el IMSS un estudio? Cuando se detectó al 100% o está confirmada o comprobada una enfermedad del trabajo. Ahí es cuando el IMSS regularmente sí te hace un estudio específico. O sea, desafortunadamente así es. Si gustas, puedes solicitarlo ante el IMSS, meter un oficio, pero desconozco si realmente si te hacen el examen si lo solicitas. Lo que sí sabía que hacían era lo que hacían de el programa que ahora cambió el nombre del programa, que era Mídete, Chécate, no sé, que iban y te checaban lo que son los valores de salud de los trabajadores, pero eso te lo hacían en planta. Digo, desconozco si están haciendo eso. Ok, sí, es que el cliente a nosotros nos solicitó ese estudio ergonómico, ¿no? Entonces, bueno, okay. Gracias. Sí. Bueno, con respecto a los formatos, por ahí me pregunta Zaida, si hay Serna. algún formato para realizar algún análisis con los métodos que mencionamos, pues no sé, aquí Carlos, si la app que vamos a realizar va a servir para esto. Sí, de hecho, el app, como está integrado, bueno, disculpen que no voy a poner por ahí la filmiña Sí, adelante. es el flujo de cómo es el flujo de la determinación. Como tal, este es el flujo de la determinación. En el software que nosotros vamos a incluir, el alcance del estudio de la herramienta, como lo viene en la norma, es de aquí no sale, es decir, está cerrado en ese aspecto, solo te evalúa esto y al final el resultado que te da el método es lo que tú ingresaste en estas tablas, ese es el resultado que te da, los niveles de riesgo, pero no te da absolutamente nada más. Entonces, ya ahí es chamba de en su momento el que esté realizando la determinación, que considere las sustancias químicas, cuáles son las características y demás. La herramienta que está comentando la ingeniera va a tener la facilidad de que tú metas las frases H, por decir así, de la sustancia química enfocado a lo que es el sistema globalmente armonizado y te arroje la indicación de peligro, la categoría de peligro, y toda la información concerniente, incluyendo hasta el pictograma. Pero como tal, un formato así en el mercado que tú digas, incluye todo esto, hasta el momento no hay, o lo desconozco, ¿no? Pero ese es el problema del método. El método se sesga a esto es lo único que te va a dar de resultado. Lo demás lo tienes que jalar tú de tu información que tengas en planta. Y ahí es donde yo les comento, cuando vas a estructurar lo que es, tu programa, cuando vas a estructurar tu programa, debes de considerar las otras normas transversales. ¿Por qué? Porque son las que te van a generar un impacto en tu evaluación, donde va a enriquecerlo y en base a eso tú puedes realizar una correcta gestión de riesgos, ¿no? Pero digo, desafortunadamente el método, como viene la norma, no considera nada de lo que estamos considerando nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Como quiera, estaremos en comunicación con ustedes para mostrarles los avances y poderlos apoyar en el cumplimiento de esta norma. Carlos, te agradecemos mucho tu participación, tu experiencia y de parte de KM Consultores, de Certigo y por supuesto de parte de todo el equipo de trabajo de KMS y aquí la alianza que tenemos con Carlos, les damos el agradecimiento por participar y que tengan muy buena tarde
y pronto tendrá noticias de nosotros. Que estén muy bien. Saludos. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.